saludo a todos nuestros hermanos, amigos, pastores que los siguen a través de las redes sociales y a los hermanos aquí del ministerio. Queremos agradecer a Dios por las cosas tan grandes que Dios ha hecho en nuestro medio. Al bendecirnos, verdaderamente no tenemos palabras como agradecer. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de una pandemia, de los huracanes. Esta semana nos llovió toda la semana, pero hoy amaneció un día muy hermoso y gracias a Dios porque disfrutamos de este día y de todo. Así que quiero saludar a mi familia en Colombia, dar gracias a Dios por mis familiares que, aunque fueron afectados por la pandemia, ya están recuperados y están bien. Un saludo a todos ellos, a nuestra familia que nos escucha siempre y a cada uno de nuestros amigos en diferentes países y especial a la gente de República Checa que los amamos, Mirek y la iglesia de Kutná Hora. Ellos están pendientes de nosotros y también los hermanos de Colín y bueno, diferentes lugares que nos pueden seguir a través de las redes. El día de hoy he estado muy pensativo en esta palabra porque he estado ministrando acerca del ministerio de Dios, del ministerio del Padre, del ministerio del Hijo, del ministerio del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de los frutos, de los dones. Qué impresionante, la verdad, cuando entendemos la palabra de Dios. Mi propósito especial es enseñar la Biblia, darles a ustedes el contenido exacto de lo que es la palabra de Dios. Porque el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por la palabra que se nos habló. Y yo quiero estar muy consciente de que yo doy una palabra correcta, elaborada bien fundamentada, con buenas bases doctrinales, para que cada uno de ustedes pueda tener lo correcto y pueda mantenerse en medio de esta situación. Ustedes saben que en medio de la tragedia, en medio del dolor, Dios tiene un amor muy especial por aquellos que son fieles a Él. Dios ama a los que le aman y le hallan lo que temprano le buscan. Entonces es impresionante saber que Dios está con aquellos que se mantienen creyendo, sabiendo de que aunque estamos en una situación difícil, tomamos las precauciones, usamos la mascarilla, guardamos la distancia, no frecuentamos lugares donde nos podemos contaminar, vamos a la tienda y guardamos la distancia, y todo esto es recomendaciones que hay que seguir, y es muy recomendable que usted tome las precauciones para no caer, y tantas personas que han muerto, ya van más de 250,000 muertos en Estados Unidos, y es una tragedia grande, y ya vamos llegando casi a los 3 millones de infectados. Entonces esto no se puede parar, pero nosotros tenemos que continuar creyendo y sabiendo que el Dios que nosotros creemos es un Dios que tiene el poder. Así que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. El tema de hoy tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo, y una frase favorita de Él: es necesario, y esto lo vamos a escuchar varias veces en esta mañana, porque hay algo. Aunque el Señor Jesús es nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador, es el regalo de Dios, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio ese regalo tan maravilloso, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese regalo
tiene un significado tan grande para nosotros. Pero hay preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿por qué tenía que venir Cristo a morir a la tierra? ¿Acaso Dios le tenía que pagar al gobierno de las tinieblas el rescate del hombre? Porque hay preguntas que nos hacemos, ¿sí o no? Porque Dios siendo Dios, ¿por qué permitió el pecado? Es lo que normalmente la gente pregunta. Dios siendo Dios, ¿por qué mejor no hizo otro plan? Pero si nosotros no conocemos el gobierno de las tinieblas, no hubiéramos conocido el gobierno de Dios. Adán fue engañado porque no tenía un conocimiento del bien y del mal. Era un hombre en un estado de inocencia, que no sabía qué era lo bueno ni qué era lo malo, qué era lo falso y qué era lo verdadero. Y Satanás, el diablo y el dragón siempre nos han presentado lo falso, pero lo disfrazan de verdad para hacernos creer que ellos son los verdaderos. Pero no es así. Ahora, yo quisiera que usted tomara en consideración en esta mañana esta palabra que es tan importantísima, que lo tenga en tu mente y en tu corazón, que lo pueda entender y lo pueda creer. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y tenía un propósito increíble, porque si Él no viene, el hombre no puede salvarse. Ni por más bueno que un ser humano sea, puede salvar a otro ser humano. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y en Adán todos hemos pecado. Nosotros veníamos cargando un pecado desde Adán, y este pecado merecía la muerte. Ahora, Dios, aquí entra la jurisprudencia, el aspecto legal, que se conocen las leyes, de que el pecado nos separó de Dios, nos sentenció a una muerte eterna. Pero como dice el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo por esa venida, porque aquí entendemos algo muy importante. Nosotros, como personas, siendo que heredamos el pecado de Adán y Eva, perdimos derecho al árbol de la vida y fuimos condenados eternamente. Pero aquí es cuando dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo era necesario, porque nadie podía salvar al ser humano. Ninguna religión, ninguna iglesia puede salvar al ser humano. Ningún hombre puede salvar a otro ser humano, porque la sangre de todos los seres humanos estaba contaminada. ¿Me estoy explicando? Ningún hombre podía presentar un sacrificio aceptable a Dios, porque aquí entra la justicia de Dios. Dios es justo, y no porque Él tenía que pagarle al gobierno de las tinieblas por el rescate del hombre, vino a morir Cristo, no, sino es para satisfacer la justicia divina. Dios es santo, Dios es justo, y Él no pasa por alto el pecado. Entonces, Él tenía que enviar a su propio Hijo y darnos la sangre de Él, de su propio Hijo, para satisfacer la justicia de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero la sangre de todos los seres humanos estaba contaminada. Por eso es tan impresionante entender cuando el ángel viene a María y le dice: has sido favorecida entre todas las mujeres. Vas a tener un hijo, le vas a llamar por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y María le dice: bueno, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Si yo no he estado con ningún hombre, yo no he estado en ninguna relación con ningún hombre. Pero si esa es la voluntad de Dios, hágase conforme a su voluntad.
En ese momento que María oyó la palabra de Dios, oyó la palabra que el ángel traía, en ese momento, inmediatamente en ese momento, ella la entendió y ella la creyó, y lo que embarazó a María fue la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios se encarnó, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue revelado en carne. Dios se reveló en forma humana. La palabra se encarnó en el vientre de María, y esa palabra tenía un propósito especial en el ser humano, de satisfacer la justicia divina, porque ningún hombre nos podía salvar, ninguna iglesia nos podía salvar, ningún ser humano nos podía salvar, solamente el regalo de Dios, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo podía venir a satisfacer la justicia divina, y llenaba todos los requisitos. Por eso hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando José quiso dejar a María, como nos dice la Biblia, porque la vio embarazada y dijo, ¿cómo es posible? Yo no he estado con esta mujer y está embarazada. Dios se le tuvo que presentar a través de un ángel y decirle, hey, esto que ella tiene no es de voluntad de varón, esto es mío. Y entonces José tuvo que, cuando Dios le habló, esperar. La Biblia dice que no la conoció, no la tocó hasta que no nació su hijo primogénito de María, unigénito porque era el hijo único de Dios. Cuando María queda embarazada y nace el bebé, lo van a registrar en la corte, o lo van a registrar porque cada niño que nace hay que se le llevarle un registro en cualquier país. Entonces María no podía venir y decirle a la corte, bueno, él es hijo mío y hijo de Dios. ¿Se lo iban a creer? No, no se lo iban a creer. Entonces aquí entra José y adopta al bebé. Le da su apellido. Por eso el Señor Jesucristo era hijo de hombre y era hijo de Dios, reconocido, aunque fue por adopción. Lo tuvo que adoptar. Ahora, si nosotros vamos a identificar el ADN del Señor Jesucristo, no tenía sangre humana, porque la sangre, el semen, es la sangre, y esa sale del hombre. Entonces, la sangre que tenía el Hijo de Dios no era de voluntad de varón, era de Dios. Por eso esa sangre no estaba contaminada. Por eso escogió un vientre virgen, un vientre que no estuviera profanado, para poder depositar la palabra de Dios que se encarnó, y por eso podía eso satisfacer la justicia de Dios. Impresionante cuando uno entiende estos términos legales, cuando uno entiende la teología, que es tan importante entender el propósito de Dios. ¿Cómo es que Dios, en su misericordia, en su amor, planeó un plan tan específico y tan detallado para rescatar al hombre del gobierno de las tinieblas? Por eso, el amor que tenemos que tener nosotros hacia Dios debe ser inmenso, porque nos salvó, dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, por su amor nos vino a rescatar. Entonces el Señor Jesucristo vino a la tierra porque su primer propósito era satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Amén. Él llenó el aspecto legal. Por eso la Biblia dice que Dios mostró su amor al darnos a su Hijo, y cuando el Hijo dio su vida por nosotros y derramó su sangre, Él llevó esa misma sangre ante el trono de Dios, al lugar santísimo, para decir, hecho está, consumado es. Ya el hombre es rescatado, porque la deuda que tenía que pagar, yo la pagué. Cristo vino a pagar la deuda, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, y esa dádiva era la dádiva que Dios nos dio a través de Jesucristo. Por eso es tan hermoso entender el plan de Dios.
a través de su Hijo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Por eso el diablo tenía una guerra con Jesucristo, porque sabía que venía alguien que lo iba a vencer. Cuando oyó el rey, que había nacido el rey de los judíos, se turbó y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Porque el diablo creía que si Cristo venía a la tierra lo iba a derrotar. Porque como la palabra de Dios, la palabra del diablo se encarnó en la serpiente, y la serpiente engañó a Eva, aquí la palabra de Dios se encarnó en el vientre de María, y esa palabra era la que nos venía a traer salvación. Por eso cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, los cielos se abren y se oye una voz que se dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios le complace de que Él fue muy obediente a someterse a la voluntad completa de su Padre Celestial. Y el plan era derrotar al diablo. Cristo es el Hijo de Dios y es la palabra de Dios encarnada. El diablo es la serpiente antigua que engañó a Eva. La palabra del diablo se encarnó en la serpiente, y por eso la serpiente le habló a Eva. Pero aquí tenemos un encuentro, una confrontación entre el diablo y el Señor Jesucristo. Jesús lleva ayunando 40 días y 40 noches, no había comido, y el diablo es muy oportunista y viene y le dice: oye, no tienes que sufrir, ¿por qué tienes que aguantar hambres? Si tú eres el Hijo de Dios, le está cuestionando, le cuestiona. La voz de Dios es determinante. Este es mi Hijo amado. Nadie puede cuestionar eso, pero el diablo sí se atreve a cuestionar a Dios. Y le dice al Señor Jesucristo: si tú, entre comillas, si eres Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí el Señor Jesucristo le da en la torre, le da donde le tiene que dar. Y le dice: diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo soy la palabra de Dios encarnada. Así que el diablo aquí se encontró directamente con la palabra y por eso fue derrotado. Por eso dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Era necesario que Cristo viniese porque Cristo vino a deshacer, vino a destruir las obras del diablo. El diablo es muy oportunista, pero aquí se derrotó. Entonces, tenemos que entender que el propósito de Dios se llevó a cabo a través de su Hijo, el plan de rescate a la salvación de los seres humanos. Dios no quiere la muerte de los seres humanos. Si Dios está permitiendo esta pandemia, es para llamar la atención a muchas personas que viven una vida desorganizada, desordenada, viven una vida sin control. Estamos viviendo en un mundo donde el mundo es totalmente descontrolado. Créamelo. La gente hace lo que se le da la gana. No hay sometimiento, no hay dedicación, no hay personas que verdaderamente estén viviendo una vida verdadera. Hay mucha gente falsa en la iglesia. Aparentan una cosa y son verdaderamente otras. Viven una vida derrotada y no han podido controlar sus emociones, su voluntad, sus deseos, y están en pecado. Pero esta pandemia está llamando a la conciencia a muchas personas a que tienen que rectificar su manera de vivir. Por eso las cosas ayudan con un propósito especial. Dios no le tomó por sorpresa lo que está pasando. Él lo ha permitido. Porque lo dijo en el libro de Mateo. Jesús lo dijo, Jesucristo dijo: vendrán pestes, terremotos, desastres naturales en diferentes lugares del mundo. Entonces, tenemos que entender que todas estas cosas que están pasando van con un propósito de afinar a las personas, a ver si por fin
La última oportunidad que Dios le da al ser humano de arrepentirse y de reconocer que Él ha hecho todo, Él ya lo hizo todo por nosotros. Pero le corresponde al ser humano hacer su parte. Entonces, la Biblia dice, era necesario, y el mismo Señor Jesucristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. No había otro plan. No había quien pudiera cumplir la justicia divina. No había otro plan que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Ningún hombre puede salvarse por sus buenas obras. Porque la Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú piensas que con hacerle bien a alguien está ganando la salvación. Mentira, tú mismo estás siendo engañado. Porque Dios lo hizo todo ya. Lo único es que yo tengo que someterme al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, y vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. Era necesario. Y ese tema me llama mucho la atención. Primer punto, era necesario. Además, la manera que Cristo sufrió nuestro castigo por nuestros pecados no solo habilitó a Dios a perdonarnos justamente, sino que también muestra la gran misericordia de Dios, porque es el mismo Dios hecho hombre que sufrió nuestro castigo por nuestros pecados en su propia carne y en la cruz. Él mismo, Dios mismo en sí mismo, cargó la pena, cargó la sentencia, cargó el pecado del ser humano en su Hijo para redimirlo. Ahora, Él tomó nuestra parte, Él tomó tu lugar. Por eso la Biblia dice, no descuidéis una salvación tan grande. ¿Cómo puedes tú descuidar algo que Dios le costó todo? ¿Cuánto amas tú a tu Hijo? Y que Dios nos haya dado lo más sagrado, lo más grande, lo más hermoso, por rescatarnos. Es un ser que nos ama demasiado. Por eso hay que entender. Así que en la cruz Él tomó nuestra parte. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:5. Este es el gran misterio por el cual nos salvó y perdonándonos y nos perdonó. La Biblia nos dice que era necesario que Cristo sufriera, muriera por nuestros pecados. No había nada más. La gente ha creído y se han inventado religiones. Cada quien tiene un libro de reglas y sometimientos y han creado su propia manera de llegar a Dios por sus medios, por sus propios esfuerzos. Ningún predicador puede atreverse en un púlpito a decir que todas las religiones son buenas. Al cabo todas te llevan a Diosito. Eso es una mentira del diablo. Ninguna religión te lleva a la salvación y te lleva al reino de Dios. Ninguna. Porque ninguna religión ha muerto por nosotros. Ninguna religión ha derramado su sangre. Fue el Cordero de Dios que dio su vida por ti y por mí. Y a Él le debo toda la honra, la gloria y la alabanza, porque Él dio todo lo que tenía por rescatarnos. Entonces no hay otra manera en que nosotros podamos entender que Dios en su Hijo pudo satisfacer la justicia que demandaba muerte. Y en lugar de que todos los hombres murieran eternamente, Él planeó que su Hijo muriera por los seres humanos. Pero para ello yo también tengo que morir al pecado, a mi manera de vivir y someterme a aquel que me redimió con su sangre. Por eso es tan interesante entender la palabra de Dios. Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. Pero primero es necesario de que padezca mucho. Mira, Él tuvo que sufrir demasiado en esta tierra. Imagínate, la Biblia dice que siendo Dios,
no se consideró la posición que tenía, sino que se humilló hasta lo más bajo de la tierra, se hizo hombre y sufrió humillación y muerte. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que pasar por todo esto? No era necesario, ¿verdad? Pero era necesario, dice el Señor, porque no había otro plan. Era necesario porque no había otra manera de que el hombre pudiera ser salvo. Así que, pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. En la mañana de la Pascua, el ángel dijo a las mujeres en el sepulcro vacío de Jesús: acordaos de las cosas que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Lucas 24:6-7. Él mismo reconoció que era necesario que Él hiciera un sacrificio por todos nosotros. Era necesario, no había otra manera. Amén. En el camino de Emaús, Cristo resucitó y dijo a los discípulos: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que para entrar en su gloria. Primero, antes de entrar a su gloria de nuevo, tenía que pasar por el Calvario. Ahora, el Señor Jesucristo hubiera podido evitar todo esto, pero el hombre no hubiera podido tener la segunda oportunidad de tener la vida eterna, porque nadie podía pagar la deuda. ¿Quién puede pagar una deuda de vida? Ningún ser humano. Pero Él tenía que morir. Era necesario que Cristo muriese, porque si Él no moría, pues no podía rescatarnos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él tuvo que morir por el pecado nuestro. Era necesario que Cristo muriese. Era necesario que padeciera. Y era necesario que resucitara, porque las religiones antiguas, muchas no creían en la resurrección. Y cuando Cristo se levantó de los muertos, esto tumbó todas las creencias religiosas de aquella época, porque aquellos que no creían en la resurrección y que lo vieron resucitado, no sabían cómo responder a ello. Entonces Cristo, dice la Biblia, que Él resucitó, dando a enseñar que si Él murió por nosotros y resucitó, los que Él rescató van a resucitar con Él. Entonces, por eso Lucas 24:26 dijo eso a todos los discípulos reunidos en Jerusalén en la noche de la Pascua. Cristo resucitado les dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en la ley y en los profetas y en los salmos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:44-46. Era necesario. Sin Él no hubiéramos podido tener la oportunidad que tenemos hoy. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado el tiempo, me ha dado la oportunidad de estudiar y de entender, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Siempre digo y siempre voy a decir: si usted no lee la Biblia, si usted no escucha mensajes con profundidad, usted está obligado a creer lo que la gente te diga. Y qué triste que nos engañen. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber que el día en que nosotros partamos a la eternidad, lo único que nos vamos a llevar es esa confianza en el Señor, sabiendo de que si Él murió, nosotros morimos con Él. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Qué precioso. Que Él vino a buscar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya estábamos perdidos. Ya no había esperanza, pero gracias a Dios y al Señor Jesucristo por el gran sacrificio que hizo. En Tesalonicenses, San Pablo les escribe, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. En Hechos 17:3, Pablo predicándole les dice: era necesario
que el Cristo muriese y resucitase de los muertos. Y luego, en su defensa ante el rey Agripa, capítulo 26 del libro de los Hechos, o capítulo 26, sí. Persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y de Moisés, dijeron de que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Pablo, hablando al rey Agripa, le dijo: hey, yo no estoy diciendo nada nuevo. Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Una palabra, era necesario que Cristo sufriera y muriera para el perdón de nuestros pecados, porque Dios en ambos todo misericordioso y todo justo. En esas dos cosas vemos lo misericordioso y lo justo. Hacernos justificarnos. ¿Qué es la justificación? Hay una doctrina que se llama en la teología la justificación, la regeneración y la santificación. Son doctrinas básicas que tenemos que entender. Pero la justificación es presentar al reo, a la persona condenada a muerte, inocente. El hombre estaba sentenciado. En Estados Unidos tenemos la pena de muerte. Algunas veces por una inyección, otras veces por la silla eléctrica, ¿no? Pero existe en el tiempo antiguo, en México y en otros países, le amarraban la cara y lo mataban así, ¿verdad? No lo llevaban a un juicio, lo vemos en las películas. Pero aquí el hombre estaba sentenciado a morir, pero el Señor vino a rescatarlo. Dice: no, yo muero por él y yo le voy a dar vida, porque el plan de Dios en el principio de la creación fue que el hombre viviera eternamente. Pero Satanás le mintió, el diablo le mintió a Eva y le dijo: no morirás. Mentiroso, le dijo, no morirás. Qué mentira tan grande, porque el hombre murió en ese momento cuando le creyó al diablo, porque murió espiritualmente. Se rompió la relación con Dios. El hombre se separó de Dios. Comenzó a vivir una vida separada de Dios. Por eso Dios lo echó del paraíso. El diablo le mintió. Y el diablo te está mintiendo a ti. No va a pasar nada. Ve, disfruta con tus amigos. Tenga buen tiempo. Y luego enferman a los abuelos, enferman a los papás, por no oír, por no creer. No, a mí no me va a pasar nada porque tengo mucha energía, soy muy joven. Mentiras. Si no te seres queridos, por favor. Pero el diablo le dijo lo mismo a la mujer: no morirás. Y el hombre murió espiritualmente, porque hay tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física es la muerte del cuerpo. La muerte espiritual es el rompimiento con la vida. Vida es vida, la vida no muere. Vida es eterna, vida es para siempre. La palabra vida es estar vivo siempre. Y Cristo es el Dios de la vida. El reino de las tinieblas es el Dios de la muerte. Entonces Dios nos da vida. Por eso el hombre murió espiritualmente y quedó sentenciado a una condenación eterna. Luego viene la muerte del cuerpo. El hombre, Dios lo creó para que viviera toda la vida, no para que muriera, pero tuvo que morir, sentenciados a morir físicamente. Y el hombre, y luego si no se arrepiente y si no acepta el sacrificio del Cordero de Dios y si no se somete a lo que la palabra de Dios dice, va a quedar sentenciado a una muerte eterna, separación de la vida para siempre. Vas a estar con el Dios de la muerte para siempre por la desobediencia. Así que era necesario que Cristo muriese. Era necesario porque Él cumplía todas las exigencias divinas. La justicia divina no podía pasar por alto del pecado del hombre. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo y no podía pasar por alto el pecado del hombre. Cristo era el único que podía cumplir esas exigencias divinas. Amén. Luego era necesario que Cristo cumpliera lo profético. Cuando el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dijo, hey, la mujer que me diste por compañera me engañó, me dio a comer del fruto y yo comí. Ah, qué obediente, ¿verdad? Y luego se dirige a la mujer y le dice, ¿qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó. Hasta ahí se dio cuenta que la había engañado, ya cuando había comido. ¿Y qué sucede entonces? Entonces el Señor llama a la serpiente, llama al diablo y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mucha gente lee este versículo y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero aquí está el evangelio en promesa. Dios dijo, tú engañaste a la mujer, pero de la mujer va a salir algo que te va a romper los sesos, que te va a desbaratar, por no decir nada más. Porque de la simiente de la mujer vino el Hijo de Dios. Por eso María fue bendecida al ser escogida por Dios, como ese vaso. Porque de esa simiente de la mujer nació el Cordero de Dios, que vino a derrumbar y a derrotar al gobierno de las tinieblas. Amén. Qué profunda es la palabra de Dios. Entonces era necesario que Cristo cumpliera lo profético, porque de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a derrotar. Tú me heriste en el calcañar, pero yo te voy a dar un golpe mortal en la cabeza. ¿Entendieron? Luego era necesario porque Cristo vino a destruir las obras del diablo. El plan de Dios era venir a acabar con este mentiroso, con este engañador. Porque la Biblia dice en San Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Era necesario que Cristo viniese, era necesario que naciese de la simiente de la mujer, y era necesario porque tenía que destruir las obras del diablo. Por eso el hombre es incrédulo, porque es engañado por todas las corrientes de religiones que hay. Pero si te metes en la palabra de Dios y se estudia y se centra en dedicar tiempo a escuchar hombres de Dios que predican un mensaje claro, vas a tener un entendimiento y vas a entender por qué era necesario que Cristo muriese, por qué era necesario que Cristo resucitase, por qué era necesario que fuera recibido en gloria. Amén. Y luego en Lucas 19:10 dice, era necesario para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A buscar ya lo que estaba perdido. La peor persona en este mundo puede ser salva, no importa todo lo que haya vivido, lo corrompido que haya sido su vida, cómo haya destruido su cuerpo, cómo haya destruido la familia. Pero en el momento en que se humilla, en el momento en que reconoce que él es un pecador, que ha violado toda la justicia de Dios, que ha violado la palabra de Dios, se arrodilla, se humilla, gime ante Dios, llora y le dice, yo reconozco que soy un hombre pecador o una mujer pecadora. Hoy me arrepiento de lo que he hecho, siento dolor, siento vergüenza, no quiero ni mirar hacia atrás por lo que hice. Y en ese momento le dice al Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi libertador, mi sanador, mi salvador. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi espíritu, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo. Por favor, permita que mis pecados sean lavados, que tú me quites el pecado de mi esa naturaleza pecaminosa. Si entraron demonios en mi cuerpo por esta causa,
Yo pido una expulsión y que me libere, Señor, de todo esto, porque quiero reconocer que tú viniste por el hombre que se había perdido, y yo estoy perdido y necesito que el Señor Jesucristo me salve. Por eso dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El ladrón, dice la Biblia, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. ¿Usted cree que si Eva y Adán hubieran sabido todo lo que iban a sufrir, después de haber oído la palabra del diablo, le hubieran obedecido? ¿En qué problema nos metieron nuestros primeros padres? Si Adán y Eva hubieran sabido que iban a perder la comunión con Dios, que iban a perder el paraíso, y que tenían que ir a trabajar para ganar su pan, ¿hubieran hecho eso? No, claro que no, pero fueron engañados. Pero aquí viene alguien que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Mas yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Qué hermoso saber que vino alguien que dio su vida para que tengamos vida. Dio su vida para que tengamos vida. Satanás ya dio muerte y te quiere muerto. Ya no tiene que hacer nada, ya está sentenciado ahí. Pero aquí vino alguien de lo alto que dio su vida. Y por eso tengo que ser muy agradecido con Dios, muy agradecido con el Señor Jesucristo, por haber dado su vida en rescate por mí. Por último, era necesario, porque Cristo es el único que puede salvar. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Por favor, religiones mentirosas que creen que, no, si yo hago esto me puedo salvar. Mentiras. Aquí la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo es el único que los seres humanos pueden ser salvos. Tiene que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Tiene que morir con Él y decir, Señor, voy a renunciar a mi pecado. Por eso dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Dios te tiene que crear de nuevo. Te tiene que dar una mente positiva. Tiene que sacar todo ese montón de cucarachos que se han gestado entre su mente. Hay mucho pensamiento que no es correcto en la mente de los seres humanos. Para eso es la palabra de Dios, para corregir esos pensamientos. Entonces la palabra viene para romper, para deshacer, para desbaratar la obra del diablo que ha penetrado en nuestra mente. Hay mucha gente que dice, no, tú no te vas a ir al infierno, tú estás muy bonito para ir para allá. No, hombre, viva tu vida como tú quieras, y al cabo Diosito no te va a mandar para allá. No, Diosito no te va a mandar para allá, tú te vas a ir solito, mijo, porque tú no has hecho nada para cambiar. Vives una vida desordenada. Dios es el vocablo Dios significa orden. Si no vives una vida ordenada, y si no tienes verdaderamente una nueva vida, como dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que haber una nueva creación, tiene que renovar su mente, tiene que sanar de tus heridas del pasado. Tu alma fue muy afectada por los abusos verbales, físicos, emocionales, sexuales. El cuerpo fue destruido por los hábitos destructivos, drogas, alcohol, pornografía. Todo lo que ingeriste en tu cuerpo profanó el templo de Dios. Por eso el cuerpo necesita liberación. Por eso Romanos dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la palabra nos deja muy claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo es el único que podemos ser salvación. Cuando usted usa la palabra Cristo o Jesucristo, es lo humano con la unción. La palabra Jesús es el nombre que algunos no aceptan.
porque los nombres no se pueden cambiar. Para nosotros los hispanos o los latinos, o para muchas generaciones, el nombre Jesús simplemente es un nombre que los griegos le dieron a Jesús, pero la palabra es Yeshua en el hebreo y en el lenguaje correcto. Entonces por eso algunos usan el nombre Yeshua y usan el ungido. El ungido es Cristo, la palabra ungido es Cristo. Entonces Cristo es el Salvador ungido que vino a dar su vida por rescate para pagar la deuda que tú tenías con Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente que nos lleva a la vida eterna. Nunca voy a olvidar esta ilustración. Un niño se perdió en un pueblo y él no sabía, había caminado mucho y no sabía cómo regresar a su casa. Y entonces se encontró con alguien y él estaba llorando y le dijo: ¿qué te pasa, mijo? Pues me perdí, no sé cómo llegar a mi casa. Pero si usted me lleva a donde hay una cruz grande en una montañita, de ahí yo sé llegar a mi casa. Y el hombre tomó al niño y lo llevó hasta donde estaba la cruz. Dijo: de aquí yo sé cómo llegar a mi casa. Nosotros, sin Cristo, no podemos llegar a casa. Alguien te tiene que enseñar el camino porque tú estás perdido. Alguien te tiene que dirigir hasta la cruz y enseñarte lo que pasó en la cruz, para que de ahí tú puedas entrar a tu hogar celestial. Que Dios te bendiga, que Dios continúe derramando bendición sobre tu vida. Doy gracias a Dios porque sé que esta palabra te va a bendecir, y por favor, hazme el favor de compartirlo con otros y mandarnos un comentario, porque agradecemos para mantenernos conectados con usted y saber que estás escuchando la palabra de Dios. Seguimos orando y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.